Hay personas que no se alejan de Dios porque no creen, sino porque todavía están buscando en lugares equivocados. ¿Qué tal? Bienvenidos a a este análisis profundo que tenemos hoy. Hola, qué gusto estar aquí. El gusto es mío. Y hoy vamos a meternos de lleno en las confesiones, en la biografía y en los textos de una mente que, literalmente moldeó la forma en la que Occidente entiende el mundo, que es San Agustín. Así es, una figura monumental. Pero a ver, quiero dejar algo clarísimo desde el principio. La misión de esta charla, de este análisis, no es desempolvar una enciclopedia. No, ni hablar de una figura mística inalcanzable que nació con una aureola y jamás cometió un error. Claro, el típico santo de vitrina, digamos. Exacto. Queremos desmitificar al personaje histórico. Queremos descubrir a un hombre intensamente real, alguien que sí tenía un intelecto fuera de serie, pero que también estaba plagado de dudas, de ambiciones desmedidas, contradicciones y sobre todo una sed insaciable de encontrarle sentido a la vida. Es que mira, esa es verdaderamente la única manera de acercarse a él. Para entender el peso de sus textos, tienes que quitarle todo ese filtro de perfección moral que la historia a veces le impone a los santos. Totalmente. La vida de Agustín es probablemente el espejo más nítido del ser humano moderno. O sea, él conoció el vacío total, experimentó niveles altísimos de ansiedad, de culpa y una frustración intelectual aplastante, mucho antes de encontrar cualquier tipo de paz. Wow. De hecho, si miras su historia, tiene una estructura casi, cinematográfica, ¿sabes? Donde el protagonista no es un héroe infalible, sino alguien que tropieza una y otra vez con su propio ego y con sus pasiones. A ver, aterricemos esto porque me parece fascinante. O sea, cuando leo sobre la juventud de Agustín, me suena exactamente a la crisis de cualquiera de nosotros hoy. Ajá, ¿es muy actual? Imagina a alguien que se la pasa haciendo scroll infinito en la madrugada, tratando de anestesiar una especie de vacío en el pecho que ni siquiera sabe cómo explicar, ¿no? Sí, totalmente. Alguien que se obsesiona con el éxito, con el estatus, con el aplauso, y sube toda la escalera corporativa o social a una velocidad impresionante, solo para llegar a la cima y decir, ¡ah, caray! La escalera estaba apoyada en la pared equivocada. Así de perdido estaba, ¿verdad? Es una analogía perfecta. Y pues para comprender el nivel de claridad que alcanzó al final, tenemos que sumergirnos un poco en el ruido ensordecedor del que venía. A ver, cuéntame de eso. Su juventud transcurrió principalmente en Cartago. Y para ponerlo en perspectiva, Cartago no era un pueblito tranquilo, o sea, era una metrópolis vibrante, cosmopolita, llena de estímulos, comercio, filosofía y, por supuesto, muchísimo exceso. Como el Nueva York o el Ciudad de México del mundo antiguo, digamos. Exacto, era el centro cultural del norte de África. Y ahí, Agustín era un estudiante de retórica. Y detengámonos en eso de la retórica, porque hoy en día suena, no sé, a una clase aburrida de la universidad, ¿no? Sí, suena a historia antigua. Pero en el mundo antiguo, dominar la retórica era, el equivalente a ser un maestro del algoritmo, un abogado estrella y un político súper influyente, todo al mismo tiempo. Era la llave maestra para el poder real. Precisamente. O sea, el Imperio Romano funcionaba a través de la persuasión pública. Si sabías hablar y convencer, tenías el mundo a tus pies. Y Agustín era un prodigio en esto. Le encantaba el teatro, las luces, el reconocimiento de la élite intelectual. Quería comerse el mundo. Claro. Y en esa búsqueda de intensidad también buscó refugio en los placeres físicos. Durante esta época tuvo una relación de años con una concubina, que, ojo, le fue fiel, la amó profundamente y con ella tuvo un hijo al que llamó Adeodato, que significa dado por Dios. Antos, parece que el placer físico o la ambición son simples tentaciones como para sacarlos del camino. Ajá. Pero lo que veo en Agustín es diferente. Él estaba buscando la felicidad a través del prestigio, del sexo, de la validación intelectual. Y te pregunto, ¿no es esa la receta exacta que la cultura de hoy nos vende como el éxito definitivo? Lo es, sin duda. Pero lo que hace a Agustín diferente no es lo que buscaba, sino la intensidad analítica con la que lo buscaba. Él no era un hedonista superficial que solo quería pasarla bien el fin de semana. O sea, ¿había profundidad en su desastre? Exacto. Él era un filósofo. Su búsqueda desenfrenada en el mundo material
Era, aunque suene contradictorio, una búsqueda profundamente espiritual, pero con la brújula descalibrada. Él quería la verdad, así, con mayúscula. Quería respuestas. Estaba obsesionado con una pregunta que hasta hoy nos rompe la cabeza a todos. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal y el sufrimiento humano? Uf, esa es la pregunta, ¿no? Y entiendo que, por intentar responderla de forma puramente racional, terminó metido en corrientes filosóficas bastante extrañas, como el maniqueísmo, Sí, estuvo ahí casi una década. que, honestamente, me cuesta entender cómo una mente brillante como la suya cayó en eso. Hasta donde sé, los maniqueos creían que el universo era una especie de, guerra cósmica entre partículas de luz y de oscuridad. Suena a ciencia ficción. ¿Cómo es que el gran Agustín se creyó eso? Es una excelente pregunta. O sea, a simple vista, el maniqueísmo parece absurdo para alguien de su calibre. Pero si analizas la psicología de Agustín en ese momento, pues le ofrecía la salida perfecta. ¿Por qué? Le daba una explicación mecanicista al mal. El mal no era culpa tuya. Era una sustancia oscura en el universo que se apoderaba de ti. Para un joven brillante pero lleno de culpas por sus decisiones, el maniqueísmo era un alivio psicológico gigantesco. Ah, claro, te quita el peso de encima. Totalmente. Le permitía decir, no soy yo quien actúa mal, es la partícula de oscuridad en mí. Era la forma perfecta de evadir la responsabilidad de su propia libertad, mientras sentía que pertenecía a una élite que tenía los secretos del universo. ¡Wow! O sea que su sistema de creencias era literal una armadura para su ego. Era mucho más fácil culpar a la cosmología que sumir su propio desastre emocional. Exactamente. Y claro, como era algo infinito lo que buscaba, tratar de llenarlo con ideologías o placeres finitos no iba a funcionar. Es como intentar apagar un incendio forestal echándole vasitos de agua, ¿no? Tarde o temprano la ilusión se cae. Así es. Y mientras él huía hacia estas filosofías, entra a la narrativa alguien que estaba librando una batalla completamente diferente por él. Su madre, Santa Mónica. Uf, así es. Mónica es una figura monumental, pero las fuentes no nos la presentan como una mujer pasiva que simplemente suspiraba en un rincón. Era una fuerza de la naturaleza. Me imagino. En sus textos, Agustín cuenta cómo su madre lloraba por lo que ella llamaba la muerte de su alma. Para ella, el colapso espiritual de su hijo era más doloroso que si estuviera llorando sobre su cadáver físico. Qué fuerte. A ver, voy a jugar al abogado del diablo aquí. Porque, pues, los tiempos han cambiado muchísimo. A ver, dime. Si hoy escuchamos la historia de una madre que sigue a su hijo de 30 años desde África hasta Europa, que llora todos los días porque no aprueba a sus amigos y que lo presiona constantemente, pues muchos dirían que es una madre invasiva, con problemas de límites y sumamente tóxica, ¿no? Claro, desde la psicología moderna. Exacto. ¿Cómo diferenciamos esta idea de la fe inquebrantable de una simple manipulación emocional o codependencia? Es que esa es la tensión exacta que hace que la historia sea tan rica. O sea, desde un lente moderno y superficial, claro que cruza líneas, pero hay que entender su motivación fundamental, que no era el control social o el qué dirán. ¿Qué era entonces? Era una convicción ontológica. Ella realmente creía que Agustín estaba perdiendo la eternidad. Y aquí está la diferencia clave que la separa de la mera manipulación. Mónica eventualmente se da cuenta de que no puede convencerlo. Se rinde en el debate. Exacto. Se da cuenta de que intentar ganar una discusión intelectual contra el mejor polemista de su época es inútil. Así que hace un giro radical. Deja de intentar hablarle a su hijo de Dios y decide empezar a hablarle a Dios de su hijo. ¡Wow! Ese matiz lo cambia absolutamente todo. No es la madre controladora que te persigue con reproches. Es la que decide pelear la batalla en el silencio. Así es. Y hay un sueño muy documentado que la sostiene en este proceso. Ella sueña que está parada sobre una regla de madera, llorando por la perdición de su hijo. Un joven luminoso se acerca y le dice que mire bien, porque donde ella está, también estará su hijo. Ajá. Y al mirar, ve a Agustín junto a ella en la regla. Y conozco la reacción de Agustín a ese sueño. Y es, un reflejo perfecto de su arrogancia en esa etapa. Ella le cuenta el sueño y él, rapidísimo de mente, le dice, ah, claro, significa que tú terminarás pensando como yo, dejando el cristianismo. ¿Típico de él? Pero ella, que no era ninguna filósofa, pero tenía una claridad impresionante, le responde, no. No se me dijo, donde él está, estarás tú, sino donde tú estás, estará él.
Esa firmeza es brutal, ¿verdad? Y la mantuvo en pie casi una década más. Incluso hay un momento en que Mónica persigue a un obispo para rogarle que hable con Agustín y le quite esas ideas maniqueas. Y el obispo ya no sabía qué hacer. Sí, el obispo, un poco hastiado de la insistencia de esta mujer, pero profundamente conmovido, le suelta una frase que quedó tatuada en la historia. Vete en paz, mujer, no es posible que perezca el hijo de tantas lágrimas. ¡Qué frase tan poderosa! Y bueno, esa estrategia silenciosa de Mónica preparó la tierra, sin duda. Pero Agustín, como decíamos, no era de los que simplemente se rinden por un evento emocional. Para nada. Su intelecto era como una supercomputadora corriendo un sistema operativo equivocado. Necesitaba que alguien reescribiera el código racionalmente. No le bastaba con un tú solo cree y ya. Y es entonces cuando ocurre el choque más grande de su vida, cuando se muda a Milán. El viaje a Milán es el punto de inflexión absoluto, porque allí conoce a San Ambrosio, el obispo de la ciudad. Y Ambrosio era algo que Agustín no había visto jamás en el cristianismo. Un intelectual formidable, un orador pulidísimo, un hombre de Estado. Alguien a su nivel, básicamente. Para analizar su técnica retórica, se topa con un muro. Se da cuenta de que el cristianismo no te exige apagar el cerebro. Este es vital, porque él pensaba que la fe católica era pues para gente inculta que creía que Dios tenía manos, pies y se enojaba literalmente como un humano, ¿no? Exacto, una visión súper literal y básica. Y Ambrosio le introduce la lectura alegórica, le muestra que los textos tienen capas de profundidad. Y más importante aún, le presenta la filosofía neoplatónica, que finalmente destruye el error del maniqueísmo en la cabeza de Agustín. Allí es donde se resuelve el problema del mal, ¿verdad? Así es. El neoplatonismo le enseña que el mal no es una sustancia, no es un ente material que choca contra la luz. El mal es la privación del bien. A ver, ayúdame a entender esto de la privación, porque suena muy filosófico, muy abstracto. ¿A qué se refieren exactamente? Pues mira, imagina el óxido en un automóvil. El óxido no es un material que se añade al coche. No existe el óxido puro flotando por ahí en el aire. Claro. El óxido es simplemente el deterioro, la corrupción del metal. O piensa en la oscuridad. No es una fuerza que emite rayos negros, es simplemente la ausencia de luz. La enfermedad es la ausencia de salud. Ya veo. Agustín comprende entonces que Dios creó un universo inherentemente bueno y que el mal surge cuando las criaturas libres desordenan o corrompen ese bien. Claro, eso desmorona todo el sistema maniqueo por completo. Si el mal no es una cosa creada, entonces Dios no creó el mal. Pero el mal es real como corrupción. Exactamente. Intelectualmente, el rompecabezas estaba completo. Ya no tenía excusas filosóficas. Pero y aquí es donde la historia se vuelve, no sé, desgarradoramente humana. Saber, la verdad en la cabeza no se tradujo en un cambio automático. Él lo entendió todo, pero se quedó paralizado. Sí. Llegó a decir esa frase crudísima de «dame castidad y continencia», pero todavía no. O sea, ¿qué estaba pasando en su cerebro? Si ya había resuelto el enigma matemático de la fe, ¿por qué no podía dar el paso? Porque Agustín descubre algo que la psicología moderna confirmaría siglos después. El ser humano está fracturado en su voluntad. Él diagnostica maravillosamente que no tenemos un problema de inteligencia, tenemos un problema de amor. Un problema de amor. ¿Sí? En las Confesiones describe este momento en Milán como tener dos voluntades luchando dentro de sí. Una voluntad vieja atada por el hábito y la costumbre y una voluntad nueva que deseaba la verdad. Qué difícil. En términos modernos, sus vías neuronales estaban tan condicionadas al placer inmediato, al aplauso, a sus antiguas dinámicas, que la simple fuerza de voluntad no era suficiente para romperlas. Él relata cómo sus antiguas pasiones le susurraban, ¿de verdad nos vas a abandonar para siempre? ¡Wow! Es que es como tratar de salir de una adicción solo con datos estadísticos, ¿no? Puedes saber perfectamente que algo te destruye, pero el cuerpo y la mente te jalan hacia lo conocido. Totalmente. Y esto culmina en la famosa escena del jardín en Milán. Está bajo una higuera, en plena crisis de pánico, literalmente llorando porque su intelecto dice sí, pero su voluntad dice no puedo. Y en medio de ese colapso emocional, cuando sus defensas intelectuales y su ego se han rendido por completo, escucha una voz infantil que viene de una casa vecina. La voz canta, toma y lee, toma y lee.
¡Qué momento! Imagínate, para un experto en retórica que buscaba respuestas en los debates más complejos, la respuesta llega en forma de un juego de niños. Abre al azar las cartas de San Pablo y lee un pasaje que le dice, en resumen, deja ya la vida de excesos, deja de alimentar los impulsos desordenados y revístete de Cristo. Y él dice que en ese instante todas las sombras de la duda se disiparon. Pero, a ver, no fue un truco de magia. Fue, si lo entiendo bien, el momento en el que dejó de intentar salvarse a sí mismo con su propia inteligencia y permitió que algo externo, la gracia, reparara esa voluntad fracturada. Exacto. Se dio cuenta de que el problema nunca fue amar. El problema era amar desordenadamente. Estaba poniendo cosas finitas en el lugar donde solo cabía lo infinito. Amar desordenadamente. ¡Qué concepto tan poderoso! Y es esta rendición la que lo lleva a escribir, años después, la línea que probablemente es la más famosa de todo su pensamiento. Sí, Y que siento que describe perfectamente el estado de la sociedad actual que es: nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. es una síntesis brillante de la arquitectura humana. O sea, Agustín nos está diciendo que ese nivel de ansiedad crónica, esa insatisfacción perpetua que sentimos hoy en día, esa necesidad de buscar la siguiente compra, la siguiente pareja, el siguiente logro profesional, no es que estemos defectuosos. No es un error del sistema. No, es que estamos diseñados con una capacidad infinita de deseo. Es una brújula. Si intentas llenar un abismo infinito con cosas temporales, pues la matemática simplemente no da. Siempre te vas a quedar con sed. Pensando en toda la gente que puede estar escuchando esto y sintiendo ese peso constante, esa ansiedad que no se apaga con nada, hay algunas preguntas que inevitablemente surgen de esta experiencia de Agustín. A ver, Y si tu cansancio no fuera falta de fuerza, sino señal de que tu alma está buscando descanso en el lugar equivocado, ¡qué fuerte! y si Dios no estuviera lejos de ti, sino esperando que dejes de huir de ti mismo, Así es. y si tu historia no fuera una prueba de fracaso, sino el lugar donde Dios quiere comenzar algo nuevo. Esas son las preguntas que, la verdad, te obligan a detenerte. Porque el diagnóstico de Agustín es impecable. Pero el desafío real es cómo bajamos esta sabiduría milenaria a una rutina donde estamos bombardeados por notificaciones, comparaciones en redes sociales y un nivel de exigencia súper absurdo. Yo creo que, analizando su proceso, la primera conclusión a la que llegamos es que tenemos que parar de huir del silencio. O sea, me aterra ver cómo hoy en día evitamos a toda costa el silencio. Sí, es una fobia moderna. Nos ponemos audífonos, encendemos el televisor, escuchamos cualquier cosa con tal de no quedarnos a solas con nuestros propios pensamientos, porque en el silencio es donde la inquietud te confronta. Si Agustín no se hubiera enfrentado al silencio y la crudeza de su propio jardín interior, nunca habría podido escuchar lo que realmente importaba. Completamente de acuerdo. Y el siguiente paso lógico, creo yo, es cambiar nuestra relación con nuestras propias inquietudes. ¿A qué te refieres? Pues que la cultura actual nos enseña a medicar, tapar o anestesiar cualquier signo de incomodidad emocional o vacío de forma inmediata. Si te sientes insatisfecho, compra algo, mira una serie, viaja. Todo es estímulo rápido. Pero la filosofía de Agustín sugiere que esa inquietud debe ser escuchada. Ese vacío, esa frustración profunda que aparece los domingos por la tarde cuando se apaga el ruido, no es una enfermedad que hay que esconder. Es la sed de tu propia alma indicándote que por ahí no es. Totalmente. Hay que aprender a diferenciar la textura de lo que buscamos. Agustín buscó el placer durante mucho tiempo. Y creo que hoy es facilísimo, pero facilísimo no confundir placer con paz, sino creer que son lo mismo. Sí, solemos mezclarlos. El placer, en términos modernos, es un pico de dopamina. Te sube rapidísimo, se siente increíble, pero inevitablemente se desploma y te deja desesperado por la siguiente dosis. Te agota. Te deja vacío. Exacto. La paz, en cambio, la verdadera paz que él encontró después de su conversión, es estable. No es eufórica todo el tiempo, pero restaura. El placer constante te vacía, la paz te sostiene. Y si hay algo que el recorrido completo de Agustín nos demuestra, es la integración de las heridas.
A menudo creemos que para acercarnos a una vida espiritual necesitamos un historial limpio y perfecto. No, Que tenemos que ser impecables. y para nada. El hombre que escribió estas obras fundamentales estaba lleno de fracturas, de remordimientos, de años de soberbia intelectual. Dios no rechaza un corazón herido o confundido. De hecho, tomó todo el bagaje retórico, filosófico y emocional de Agustín y usó esas mismas herramientas para convertirlo en una de las voces más sanadoras de la historia. Y esa es quizá la aplicación más liberadora de todas. Creer que sin importar las vueltas que hayas dado, nadie está demasiado lejos para recomenzar. Nadie. La historia de Agustín no es la de un santo que cayó del cielo. Es la de un hombre que buscó en absolutamente todas las opciones equivocadas antes de rendirse a la verdad. Su pasado turbulento no fue una sentencia, fue simplemente el terreno donde se construyó algo nuevo. Ese es el núcleo de todo, el reconocimiento de que la gracia no te exige perfección previa, te exige honestidad, te exige dejar caer las defensas. Tal vez tú también has buscado paz en muchas partes, pero San Agustín nos recuerda algo eterno. El corazón solo descansa cuando vuelve a Dios. Señor, te entregamos nuestra inquietud. Danos un corazón sincero y humilde, capaz de reconocer que nos hemos cansado buscando en los lugares equivocados. Enséñanos a dejar de huir, a encontrar en ti nuestro verdadero descanso, y concédenos la valentía para empezar de nuevo. Amén. Si este episodio habló a tu corazón, compártelo con alguien que también necesita recordar que con Dios siempre se puede volver a empezar.